Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es viernes y, como es natural, estamos pensando ya en el fin de semana, pero tenemos el mismo espíritu aventurero de todos los días. Gracias por estar ahí. Bienvenidos a la cultura y el espectáculo, en la aventura del saber. Cada año, cuando llega el verano, en el Teatro Romano y en los diferentes monumentos, calles y plazas de la ciudad de Mérida, la antigua Emérita Augusta, fundada por orden del emperador Augusto hacia el año 25 a.C., se celebra su mundialmente conocido Festival de Teatro Clásico. Al mismo tiempo, el Festival OFF, el alternativo, desarrolla una serie de actividades que abarcan todo el ciclo de la vida cotidiana de los romanos. Estas recreaciones nos permiten además conocer cómo dividían su día desde el desayuno hasta las diversiones de la cena. Hoy, en la segunda parte de este programa, nos van a acompañar aquí en el plató el alcalde de Mérida, que se llama Pedro Acedo, y el director del Festival Alternativo, de este Festival OFF del que les hemos hablado, Eduardo Acedo. Y, por supuesto, nos van a contar todo lo que va a suceder, todo lo que puedan ir adelantándonos ya de lo que vaya a suceder en la próxima edición de este Festival de Teatro Clásico de Mérida, que será la número 51, y tendremos pues un pequeño aperitivo aquí en el plató, una actuación en directo con actores que pertenecen a una de las compañías del Festival de Teatro Clásico y que nos van a dar, como les digo, un pequeño fragmento de una comedia romana. Se está convirtiendo en una grata tradición en nuestro programa, que este año se ha adelantado un poco. Pero antes de entrar con esa tradición, vamos a hacer lo mismo que hizo Proust con la famosa Magdalena. Es decir, rememorar cosas que hemos visto, en este caso, en televisión. Porque la serie Los géneros de la televisión hoy nos propone un ejercicio bastante interesante, que es ver cómo ha ido evolucionando la franja de tarde en la televisión. Primero la televisión española y luego en todas las televisiones españolas. Empezó siendo una franja dedicada a jóvenes y a niños, con programas como, seguro que todos recuerdan, Los Chiripitifláuticos o La Casa del Reloj, o ahora Los Lunis, y se ha ido convirtiendo poco a poco, mayoritariamente, en una franja horaria dedicada a la mujer. La infancia es una etapa fundamental en la vida de los seres humanos, pero las visiones que se tienen respecto a ese tiempo varían en función de los contextos sociales y económicos y de los propios valores. Pensemos en los niños de los años 40 en España, con las mismas privaciones que buena parte de aquella población, con juguetes poco sofisticados y hasta rudimentarios, dentro de una sociedad muy rígida y cerrada, en contraste con la de nuestro tiempo. Las diferencias no son precisamente una casualidad. En España, los primeros programas infantiles se hacían en directo, con pequeños sketches e incluso payasos de un nivel que hoy calificaríamos de rudimentario. En los años 60 se producirían infantiles como Jardilín, donde se relataban cuentos con una técnica prácticamente radiofónica. Al principio estamos viendo niños en blanco y negro. Quiero esto decir que nos estamos refiriendo al comienzo de la televisión, balbuceante, con muy pocos medios, donde había un cuidado por el niño muy niño. Es decir, había mucho de didactismo, mucho de cuidado por el niño, más que ese espectáculo o esa mezcla entre didactismo y espectáculo que se está llevando ahora, ¿no? Son programas que acaban en IN, como Jardilín y otros muchos, es decir, que tienen ese énfasis en el infantilismo que corresponde también con la filosofía de la época. Es una época muy cerrada, muy autárquica, en que las corrientes exteriores no se ven aquí y se hace casi, yo diría, una televisión de colegio, muy respetable, pero en ese sentido de colegio, ¿no?
niño. Tendrían que llegar los años 70 para que una comedia infantil alcanzara una popularidad singular desde la pequeña pantalla. Eran los Chiripitifláuticos, con sus personajes Valentina, Locomotoro y el Capitán Tantán, en un tono de comedia rodada íntegramente en estudio, y sin los efectos especiales o de imagen que hoy parecen indispensables en el género. Y yo vendré nuevamente aquí de vacaciones con Leocadia Augusto. Porque los Gigli son tan cosquillosos y... ¿Cómo se dice simpático? ¡Se dice simpático! Es la sonrisa de mamá, chiripitifláutico, el gesto alegre del bebé, chiripitifláutico es Don José. Chiripitifláuticas, las golondrinas al volver, chiripitifláutico, aquel barquito que se fue, chiripitifláutica, la pajarita de papel, chiripitifláutico es Don José. Si tú eres capaz de ver un mundo feliz, vivirás mejor, yo ya lo sé. Lo antes de aquí para allá, con gesto gruñón, se vive mejor con ilusión. Y entre las olas del mar, siempre me gustó jugar. El programa estaba necesariamente ligado a las constantes de una época, los últimos años del franquismo, cuando ya la televisión en España llegaba a la mayor parte de los hogares. En ese tiempo, los espacios infantiles ocupaban la banda de programación de la tarde. El cambio se produciría con la transición, donde se transformaron también muchas concepciones y abundantes estéticas. El niño o la niña ya no se veían como una etapa de paréntesis, sino que los más pequeños podían ser contemplados como futuros ciudadanos. Los años 70 que empiezan, la televisión da un gran salto, empieza en blanco y negro y acabamos en color, que esto es importante porque lo infantil está siempre muy relacionado con el color. Es la época en que ya hay personajes, que es muy importante para el niño, para que hable, son los entrañables chipiritifláuticos, ¿no? El Capitán Tan, Valentina, son personajes que ya la televisión es un medio de masas, y eso se nota porque ya hay generaciones que recuerdan perfectamente que su infancia está unido a estos personajes entrañables, divertidos, locos, ¿no? Yo creo que son esos finales en blanco y negro corresponden a este tipo de televisión que ya es muy divertida, que ya los guiones son muy elaborados, que hay teatro, que hay comunicación, que hay risa y que da paso, yo creo, a los magníficos payasos que han sido uno de los cúlmenes de esta casa respecto a los programas infantiles, ¿no? El Fofó y todos sus hermanos que crearon escuela y que no solamente gustaban a los pequeños, sino que los mayores también se apuntaban a ese mundo de los payasos, ¿no? En aquel final de los años 70, unos payasos que habían trabajado en la televisión de distintos países de Iberoamérica desde los años 50 alcanzaban un gran protagonismo. Eran los payasos de la tele, un espacio que se estructuraba como una velada en un circo en el que solo había payasos y dentro de él se relataban pequeños sketches en forma de comedia. Buenas, muy buenas. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Sí, ¿Os fue Miliki incorporados? Sí. Vendemos arbolitos de Navidad. ¿Arbolitos de Navidad? Sí, sí. Todo lo colocamos nosotros completo. Ahí están todos los adornos eléctricos. Si quieres, lo siento, pero no, es que no... ¿Ya tiene algo? No tengo, pero no me interesa, no, por favor. Estoy cenando con la familia, ¿sabes? Sí, sí. Ustedes perdonen. Nada, perdonen. Nosotros nuestra obligación es, ¿verdad? Sí, muy buena noche. Bueno.
No es nada. ¿Quieres? No. Nada. Bueno, tranquilos. Puede ser el cartero. Bueno. Y antes no le habíamos dicho, ¿verdad?, que aparte de que lo vendemos, los instalamos. Eléctricos, ¿verdad? Sí, pero no me interesa. Todas las cositas que se mueven. Queremos lucecitas que adornan. Que no me interesa ni que lo vendan, ni que lo hagan, ni lo pongan, ni nada. Ni instalemos nada. Ni que lo instalen. Te dije que no, y tú sí. Yo no. ¿Qué me empujas? Yo no te empujo nada, el señor no tiene arbolito, por eso de noche han interrumpido mi cena 2 veces. Sí, señor, por favor. Y eso no es lógico, ¿verdad? Claro que no, venga, por favor. ¡Abre ya! También vendemos puertas. ¿Qué puertas? Se las rompe. Ya molestan, ya molestan. ¡Abuelo! ¡Mira lo que ha hecho con mi papá! ¡Papá! ¡Abuelo! ¿Pero qué has hecho, hombre? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero decía que se le ha perdido algo al abuelito, hombre. ¡Silencio! ¡Hombre! Abuelo, papá. ¿Qué se te ha perdido? Mi filete que me estaba comiendo. Venga, abre, búsqueme el filete de mi papá. La fórmula tuvo un enorme éxito y dio lugar a distintas secuelas en los años posteriores. Oye, hay que ver el sol, lo que hace estornudar, ¿eh? Menos mal que todos los días el sol se empieza a ocultar por la tarde. Y se oculta de esta manera. Vamos a verlo. Con el cambio de valores marcado por la transición y especialmente por las transformaciones de la España de los años 80, iban a empezar a caer muchos tabúes. En los cines desaparecía la censura y la responsabilidad sobre la presencia de los menores en las salas empezaría a depender de sus padres, tutores o responsables. En televisión se marcó una clara diferencia entre espacios. En los años 80, por ir de década en década, la televisión está ya muy consolidada. Y en este país han pasado cosas muy importantes, como es la llegada de la democracia y una sensación de libertad muy grande. Esa libertad llega también a los programas infantiles, que de alguna manera se hacen más juveniles. El niño ya no es una cosa tan pequeña a cuidar, el niño es un ciudadano más incorporado. No hay que olvidar una cosa muy importante que afecta mucho a la televisión infantil, que es la movida madrileña y la movida en general. Es decir, hay unos nuevos grupos, el rock and roll como cultura se extiende, y el niño se pega a eso. Ese tipo de programa yo recuerdo que lo empezamos con Pista Libre y lo llevó a su máximo esplendor La Bola de Cristal, con una serie de personajes supuestamente del mundo adulto que se incorporaron con una gran facilidad al niño. Y ya es un niño más rebelde, es un niño ya con personalidad, capaz de decir no, más difícil, pero también es un niño mucho más integrado en la sociedad que vive. Señoras y señores, ante ustedes el más grande espectáculo del mundo, el increíble y espectacular Circo de la Música, dispuesto como siempre a los más asombrosos sonidos, los contoneos más excitantes, las voces más difíciles, todo esta noche ante ustedes y para ustedes, esta noche de circo, esta noche de danza, esta noche de rock and roll. Estas son algunas de las canciones que La Bola de Cristal ha hecho a lo largo de estos años. Pero a partir de enero hay una novedad. Cambia nuestro estilo musical. Para trabajar, lo que a mí me gusta en realidad es vagabundear. Ahora toca clase de martes, solo pienso en tirar. Si mañana haces novio
género lo constituyó la aparición de la bola de cristal, que es también el escaparate de toda una generación. En la bola de cristal había una estética muy definida, pero también una visión sobre la realidad muy concreta. ¿Con qué ocasión vamos a ver en acción a los más solteras de la nación? ¡Que se aguante el telespectador! La mamá, la gélida muchachita y tía Gilita han formado un Montepío. ¡Hollywood en comandita! Ya no hay que decir ni pío. En adelante, los espacios infantiles y juveniles irán ganando en imaginación. Para los más pequeños, se desarrollaría una línea de espacios que vendrían a significar un claro aprendizaje personal y social, como las múltiples versiones producidas de un clásico como Barrio Sésamo. El programa no renunció a una clara intención educativa. Cuando hablamos de niños es muy difícil, porque no es lo mismo un niño de 4 o 5 años que uno de 8, de 12, preadolescente, adolescente, es un mundo muy cambiante. Pero lo que sí que aportó Barrio Sésamo es el cuidado, la mirada sobre el niño muy pequeño, el niño, digamos, de preescolar, ¿no? Y eso fue un impacto mundial, porque ellos tuvieron la habilidad de crear unos personajes que servían para todo el mundo, pero luego había unos sketches que cada televisión hacía suyos con actores de su propio país y con su propia producción. Eso daba un programa muy rico y muy cuidado y muy bien orientado, porque de esas generaciones de Barrio Sésamo han salido personas añorantes de ese mundo, de esos personajes, que luego no los han visto, que sus hijos han podido disfrutarlo. Pero vamos a ver, ¿no estabais haciendo un castillo? Spinetta lo rompió. ¡Qué mentirosa! Fue Teresa quien lo rompió. ¡Mentira! ¡Ay, qué niña! No sé por qué hablo contigo. Pero bueno, no os enfadéis, además no es para tanto, Spinete, hombre. Ya sé, se me ha ocurrido una idea. ¿Sabéis qué idea es? Vamos a preparar una merienda. ¡Yupi, qué chachi! Vale, dragón. Yo no soy un dragón. Bueno, calma, ala. A merendar todo el mundo, venga. Vamos. Voy arriba y tú abajo. Yo voy en línea recta y tú vas dando vueltas. Yo voy arriba y abajo y tú vas cruzada. Dime por qué siempre haces lo contrario de lo que hago yo. Si yo a izquierda, tú a derecha. Yo viajo por el día, tú en la noche confías. Y cuanto más yo me alejo, tú más cerca estás. Dime por qué siempre haces lo contrario que yo hago. Queridos chavales, hoy Cajón Desastre vais a saber lo que es madre. Ole, hop. Y ni más ni menos que con Carola Escarola y su grupo Varietés. ¿Vale? En aquel cambio de década de los 80 a los 90, se iba a producir en España una gran transformación dentro de los programas en este área. Los espacios juveniles habían ganado en agilidad y en imaginación, y en muchas ocasiones se aproximaban a contenidos claramente familiares. Cajón Desastre mezclaba la comedia, los sketches, la farsa, las actuaciones, la música, dentro de un formato ágil y de una cierta sofisticación. Me encanta New York, me gusta Roma, un horror, pero es en Madrid, donde soy feliz. Me gusta Madrid. En los años 90 hay una fecha importantísima, que es concretamente 1990. Desaparece el monopolio y hay televisiones privadas. Eso, para los que hemos vivido siempre los infantiles, fue espectacular. ¿Por qué? Antes nosotros hacíamos un programa y nos escuchaba, nos veía el 100% de la población infantil española. Entonces, podíamos tener un cuidado, podíamos tener unos mensajes y unos trabajos muy orientados, porque evidentemente había respuesta. Con la llegada de los 90, el mundo de la televisión infantil
pega un petardazo, si me lo permitís, y surge todo tipo de cuestiones. La televisión pública sigue manteniendo programas con una orientación muy especial, aunque sean juegos como Cajón Desastre o concursos de jugar, del tren, me acuerdo, el Supertren y un montón de cosas que tienen un objetivo, pero la televisión privada va, digamos, a buscar audiencia, y es cuando surgen todo ese tipo de series japonesas, series violentas, series sin mucho sentido, que en una etapa anterior nunca hubiéramos puesto en antena porque consideramos que no eran prudentes para los niños, ¿no? Ese mezcolanza, ese caos, también acaba llegando a la televisión privada, que no sabe responder. Y estos últimos minutos del programa Cajón Desastre os lo vamos a dedicar todos con muchísimo amor y sobre todo jolgorio. A todos los que nos estáis viendo desde las 10 de la mañana hasta ahora que termina el programa, hasta el próximo sábado. Así que nos colgamos todos, quitamos los cojines, los micrófonos, los cables y formamos dos círculos. Uno del medio y otro fuera. Vamos a girar como locos, contando del 10 al 0, como todos sabéis. Podéis acompañarnos desde casa. ¿Preparados? ¿No tenemos obstáculos? Los de centro giran hacia la derecha y los de fuera hacia la izquierda. 1, 2 y 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La llegada de la televisión privada haría que los espacios infantiles sufrieran una cierta regresión. Para empezar, el horario de tarde en el que tradicionalmente se venían emitiendo empezaba a destinarse a programas para otra clase de públicos. Aparecía, sin embargo, una modalidad que habría de tener buena aceptación en 1991 y 92, como serían los espacios de juegos en los que la participación parecía mucho más importante que los premios, contenido que les separaba nítidamente de los antiguos concursos. Entonces permitidme que me presente. Mi nombre es Gulliver, Majestad. Sin embargo, la década de los 90 habría de significar el práctico final de los programas infantiles. Para los niños se reservarían algunos reducidos espacios, casi guetos con dibujos animados, muchos de ellos procedentes de Extremo Oriente, y en algún caso con contenidos muy agresivos que habrían de dar lugar a muchas polémicas. Al mismo tiempo, se mantendrían ocasionalmente algunos espacios sobre materiales de las productoras clásicas del dibujo animado anglosajón, con algunos juegos o concursos para los más pequeños, pero sin la idea didáctica que estaba presente en la concepción general de los grandes clásicos del género, como fue Barrio Sésamo. En algunos casos, esos dibujos animados se aderezaban con peculiares presentaciones. Estoy feliz, es natural. No sé si alguien se acordará, pues 12 años cumplo ya. Hoy es un día especial, Lupita es fenomenal. Mi regalo la sorprenderá y Lupita contenta quedará. Hoy es un día especial. Tendría que llegar el primer lustro del siglo XXI para que volvieran los espacios infantiles después de años de práctico abandono. Y en televisión española lo han hecho con los Loonies, recuperando incluso horarios que antes pertenecían a estos contenidos. En ellos el entretenimiento no oculta una pretensión didáctica. Se transmiten estéticas pero también valores positivos. Voy a grabar por Loonies, que le va a molar. El futuro de los infantiles yo lo veo bien porque la sociedad se está defendiendo de la supuesta y real telebasura. En otros tiempos la franja de la tarde, cuando vuelven al colegio, era una franja infantil juvenil. En estos momentos sabemos que esa franja está dedicada a los programas de más baja calidad. Esa batalla está apoyada por las direcciones o las directivas de la Comunidad Europea, está en el ánimo de todos, los directores de las televisiones están de acuerdo, falta el impulso de recuperar esa zona que parece lógica para cualquier persona. Alex,
como tú y yo. Esa es la cosa. Sí que es cierto. Ale. ¿Visita? Princesa, tengo. ¿Tú eres Lulila? ¿Cómo lo sabe? El género aparece hoy sometido a los cambios en la propia concepción de lo que hoy son los niños y los adolescentes de nuestra época. La publicidad, en buena medida, ha venido a mostrar imágenes de niños que se comportan como adolescentes y de adolescentes que aparecen como jóvenes, en un intento por acelerar etapas de una manera más o menos artificial. Recientes investigaciones ponen en evidencia ese salto mucho más temprano de niños a adolescentes, según las tendencias marcadas desde la pequeña pantalla. La televisión en este momento, sobre todo la comercial, se hace en función del número de espectadores potenciales que pueda haber en cada hora del día. Como los niños son pocos en relación con otros colectivos, como podrían ser los adultos o incluso sumar niños y jóvenes, quiere decir que el hacer programas solo para un segmento de población que además no es excesivamente numeroso, pues realmente no es rentable, puesto que habría poca audiencia para poderla intercambiar por publicidad como hacen las cadenas comerciales. El problema de eso es que, por otra parte, lo que estamos detectando es que cada vez el niño se adultiza antes, es decir, que al niño lo que le interesan fundamentalmente son también los programas para adultos. Las grandes marcas de programas infantiles, como puede ser Disney, vienen observando en los últimos años cómo el producto Disney cada vez sirve para niños más pequeños. Antes probablemente un producto Disney le servía hasta 12, 13 años, ahora realmente a partir de los 7, de los 8, pues ya no les interesa ese tipo de contenidos. Quiere decir, por lo tanto, que hay menos periodo de tiempo en el que los niños se pueden considerar como tales para los programas infantiles y, por otra parte, también todos sabemos que hay un envejecimiento de la población y una pérdida progresiva de audiencia infantil. Los niños de nuestro tiempo tienen muchas más oportunidades sociales y culturales que los de épocas todavía recientes y están mucho más familiarizados con las tecnologías, incluidas las audiovisuales. Pero por ello mismo, en muchos aspectos, pueden ser también más vulnerables. Parece esencial, por lo tanto, recuperar unos espacios juveniles divertidos, entretenidos e imaginativos que en muchos casos pueden llegar a alcanzar un contenido claramente educativo. Programas en los que los niños y las niñas sean contemplados no solo como potenciales consumidores, sino como futuros ciudadanos. Algo que en buena medida debe exigir a todos, padres y madres por un lado, y medios de comunicación por otros, un mayor grado de compromiso. Y la próxima semana esta serie, Los géneros de la televisión, se ocupará del magazine de José María Íñigo al Gran Wyoming, pasando por Julia Otero. ¿Por qué negarles a nuestros hijos el placer de conocer a Tom Sawyer o a Tarzán o a Ulises, en fin? Que este tipo de televisión esperamos que vuelva a ser mayoritaria en nuestro país. Lo que es ahora la 2 o lo que la 2 representa, en cualquier caso, depende de ustedes y de nosotros. Vamos a hacer ahora una pausa, volvemos enseguida con nuestros amigos.